Hola, bienvenidos. Este es mi video, Jesús Eduardo Calixto Román. La replicación. La replicación de las procariotas se da en el citosol. La replicación del ADN es cuando de una doble cadena se hacen dos y así generar una célula nueva. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay tres tipos de replicaciones. La primera es la conservativa, que es en donde la célula madre conserva su ADN original. La dispersa son cachos de célula vieja y de la nueva. Y la semiconservativa, que es cuando conservas una de la madre y una de la nueva. Aquí podemos ver en las imágenes, por ejemplo, la conservativa, en donde el ADN original conserva su ADN, o sea, no hay cambios. En la dispersa podemos ver que se mencionan los cachos de célula vieja y de la célula nueva. Y en la semiconservativa, aquí podemos ver una parte roja y una parte azul que se refiere a que conservas a una parte de la célula madre y una parte nueva. Pero entonces, ¿qué es la replicación? Bueno, la replicación implica la formación de nuevas cadenas de ADN y de cada célula que es independiente. Algo importante que mencionar es que las enzimas de la replicación solo saben ir de 5' a 3', ya que la replicación es un proceso muy complejo, pero se desarrolla con fidelidad. La copia de secuencias de millones de pares de bases se realiza con una tasa de errores prácticamente insignificante. Es importante mencionar los componentes necesarios para la replicación del ADN. Los desoxirribonucleótidos trifosforilados, muy importantes, las proteínas y las enzimas, como las hélicas que rompen los puentes de hidrógeno, la topoisomerasa que esta se encarga de eliminar tensiones y superenrollamientos, que son muy importantes. Más adelante lo vamos a ver por qué. La RNA polimerasa, que se encarga de la síntesis de cebador, la DNA polimerasa 3, que es la reina réplica conductora, la DNA polimerasa 1, que es reparadora, y la ligasa, que une los fragmentos de Okazaki de la retrasada. Fases de la replicación del ADN. Procariotas. Hay tres fases: la iniciación, la elongación y la terminación, que en un momento les vamos a explicar. En las bacterias existe solo un origen de replicación, que es el ORI-C, y a partir de este único punto de origen, la replicación progresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento: PCU, horquillas de replicación. Como dije anteriormente, la primera fase de la replicación del ADN es la iniciación, en donde se empieza con el reconocimiento del sitio de inicio de la replicación. Se empieza con los primers, desenredar y abrir las cadenas para poner los primers. El DNA polimerasa lo separa. Se forma el complejo de la iniciación, que comienza la síntesis del ARN cebador, tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Esta imagen hace referencia a la primera fase de iniciación, a lo que ya mencionamos. Podemos observar los primers y el DNA polimerasa intentando separar la cadena, como lo dije anteriormente. Y pues sí, esta imagen es un poco la descripción gráfica de la primera fase. Las características de la replicación del ADN es que, por ejemplo, es semiconservativa. Como dijimos, va a conservar una hélice original y una de una nueva. Es semidiscontinua, o sea que una hélice va a continuar de forma continua y la otra descontinua.
Es bidireccional, o sea que tiene dos direcciones o que es recíproco. La elongación se forma, que es cuando se forma la cadena continua y fragmentos de Okazaki descontinuos. ¿Qué pasa molecularmente? La doble hélice de ADN, tenemos aquí 5' a 3', los puentes de hidrógeno se rompen y la hélice se abre. Cada cadena de ADN actúa como molde para síntesis de nueva cadena complementaria. La replicación produce dos hélices dobles de ADN, cada una con cadena nueva y vieja. Terminación. La ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une los fragmentos de ADN de Okazaki. La replicación de ADN en las eucariotas. Es muy similar a lo que ocurre en las procariotas. No hay un origen múltiple, sino múltiples. Es más lenta que la de las bacterias. Los fragmentos Okazaki son más pequeños. Siempre ocurre en el núcleo. Múltiples orígenes de la replicación en los cromosomas eucarióticos. Hay muchos ojos de replicación. En cada replicación se hacen más chiquitos y va ligado con envejecimiento y enfermedades autoinmunes. Cuando se elimina el último cebador, la ADN polimerasa no podrá rellenar el hueco, al no poder sintetizar en dirección 3', 5'. Debido a esto, el extremo del cromosoma, el telómero, se va acortando cada vez más, que la célula se divide. A esto, como dijimos anteriormente, se le asocia el envejecimiento y la muerte celular. En estas dos imágenes podemos observar un poco de lo ya mencionado. Podemos observar a la hélice abierta gracias a la helicasa, para empezar a formar, a poner los primers y formar la cadena. La cadena no puede quedar con RNA y DNA y tiene que venir la DNA polimerasa para quitar el RNA y poner el DNA. Pues se abre por, como les dije, y la proteína lo ayuda a mantenerse abierto. El modelo Operon. Jacob, Manoz y colaboradores analizaron el sistema de la lactosa en E. coli, de la manera en la que los resultados de los estudios permitieron establecer el modelo genético del Operon, que permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión genética en bacterias. Jacob y Manoz recibieron en 1965 el premio Nobel post estas investigaciones. Modelo Operon. Primero que todo, hay que saber qué es un operón. Es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control o genes, promotor y operador, y genes reguladores. El promotor es la parte del ADN en donde se pega el ARN polimerasa antes de abrir un segmento de ADN. Hacer transcripto. Un segmento del ADN que codifica para un polipéptido específico se conoce como gen estructural. Un operón consiste en un operador que controla el acceso de la ARN polimerasa al promotor. Un promotor donde la ARN polimerasa reconoce el sitio de inicio de la transcripción. Un gen regulador que controla el tiempo y velocidad de transcripción de otros genes. Y un gen estructural que codifican las enzimas relacionadas a las proteínas estructurales. El gen regulador codifica para una proteína que se apega al operador obstruyendo al promotor y por lo tanto a la transcripción del gen estructural. Cuando se promueve la proteína represora
puede producirse la transcripción. El operador y el promotor son sitios de unión donde el ADN sobre el ADN y no se transcriben. Hay dos tipos de operones, los inducibles o reprimibles, de acuerdo al mecanismo de control. Los operones inducibles es, por ejemplo, el operón lactosa, que abreviadamente se denomina como operón LAC, que es un sistema inducible. La proteína reguladora, producto del gen regulador, es un represor que impide la expresión de genes estructurales en la ausencia del inductor. El inductor en este caso es la lactosa. Este proceso lo vamos a explicar más adelante. En esta imagen, podemos ubicar al inductor lactosa, al gen regulador, a los genes que va a regular, a codificar, a la proteína opresora que va a impedir el paso de la polimerasa, del promotor, pues, y más adelante lo vamos a explicar. Cuando hay lactosa en el medio, esta funciona como inductor. Se une al opresor cambiando su forma, lo que evita que se pueda unir al operador. De este modo, la polimerasa puede transcribir a los genes correspondientes. Este operón LAC solo se activa cuando hay lactosa en el medio. Representando gráficamente en esta imagen, podemos observar que el candado va a ser secuestrado, como lo dijimos anteriormente, y la polimerasa va a poder pasar a codificar a los genes, y gracias a esto va a haber una transcripción, luego una traducción, y como resultado de esto se va a poder obtener la galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. Entonces, cuando no hay lactosa en el medio, la proteína represora se encuentra unida al operador, impidiendo la transcripción de los genes para las enzimas que metabolizan la lactosa. Representado gráficamente, aquí cuando no hay lactosa, por ejemplo, que estamos hablando de ella, la proteína represora va a inhibir este proceso, o sea, no va a permitir, ya que se va a unir al operador, como podemos observar aquí, y la polimerasa no va a poder pasar y no va a poder codificar a los demás genes. Entonces, por lo tanto, no habrá una transcripción de este proceso. Entonces, en estas imágenes podemos observar la diferencia entre con correpresor y sin correpresor. Por ejemplo, en este caso, el triptófano se pega a la proteína represora. Entonces, esta, como dijimos, se va a pegar o se va a unir al operador, impidiendo el paso de la ADN polimerasa, impidiendo así la codificación de genes, dando resultado a que no hay transcripción. El represor unido al TRIP impide el acceso de ARN polimerasa al promotor. En cambio, sin correpresor, no se va a unir al operador. La proteína represora no se unirá al operador y permitirá el paso del ADN polimerasa, así haciendo la codificación de los genes y dando resultado como la transcripción y la traducción, obteniendo como resultado la TRPE, la TRPD, la TRPC, la TRPB y la TRPA. Los tres estructurales del operón lactosa se transcriben juntos en un mismo ARN M, es decir, los ARN mensajeros de bacterias suelen ser policistrónicos, poligénicos
o multigénicos. Sin embargo, en ecuaciones los mensajeros suelen ser monocitrónicos o monogénicos, es decir, corresponden a una transcripción de un solo gen estructural. Traducción. La traducción es el proceso por el cual la secuencia de nucleótidos de un mRNA determina la estructura primaria de una proteína. El aparato decodificador, secuencia primaria del polipéptido, ribosomas, tRNA, mRNA y factores adicionales. Separación de componentes mediante centrifugación en gradiente de sacarosa, ribosoma, ARN ribosomal, algunos genes codifican proteínas, otros genes especifican RNA, como el tRNA, rRNA, cRNA, como producto final. Luego, un gen es una región de DNA que codifica RNA. Aquí podemos observar una imagen de un tRNA, que es la molécula adaptadora. Esta es la región específica, es un anticodón que se une a mRNA tras luego el tRNAs son muy semejantes. La tRNA, la secuencia o el elemento SHAN del galmo nos ayuda para identificar a los mensajeros. Para esto, por ejemplo, se encuentra en el extremo 5' del condón indicador AUG. En mRNA policistrónicos de las procariotas, muy importantes, solo están las procariotas. Este elemento es complementario a las secuencias presente cerca del extremo 3' del RNA 16S de la ribosa procariótico. La terminación. El condón sin sentido no codifica ningún aminoácido. UAG, ámbar, UA, ocre, UGA, opal. Es el factor de liberación o de terminación RF, que son 3, RF1, RF2, F3 y un GTP. Liberan la proteína del ribosoma, disociación del ribosoma. Tenemos al condón de paro, que en este caso sería el WAG, y esta proteína se va a unir al condón de paro y esta va a ser la señal de que se termine la traducción. Esto va a decir basta, va a ser la señal y ahora va a tener que tocar disociarse todo, como podemos ver aquí. Y se disocia todo los componentes. Aquí podemos observar un sistema de poliribosomas de la eucariota. En las procariotas, acoplamiento, transcripción, traducción. Más de un gen por mRNA. Mensajeros policistrónicos. Bell síntesis 300A sobre 20 segundos. Eucariotas. No acoplamiento mensajero no policistrónicos. Bell síntesis 30A sobre 2.5 minutos. Aquí podemos observar una imagen más detallada de la imagen del principio que les puse. Código genético. Código es generado
degenerado por varios condones determinan el mismo aminoácido. Familias no compartidas de condones, base no importa, familias compartidas de condones. Diferencia entre replicación y transcripción por un lado y traducción por el otro. En el primer paso del flujo de la información de DNA a DNA o de DNA a RNA, el lenguaje es lineal y biyectivo y por lo tanto reversible, como la muestra la existencia del fenómeno de retrotranscripción. Pero el paso de RNA a proteína es irreversible. El código es degenerado y la proteína adquiere conforme se traduce una estructura no lineal tridimensional. Como les dije, las péptidoseñales son muy importantes ya que le indican a dónde ir. Estos son algunos tipos de péptidoseñales, como podemos observar en la imagen. No pueden viajar plegadas. La péptidoseñal es reconocida por proteínas y cada organelo tiene su propia proteína para así reconocer la péptidoseñal. Su chaperona la ayuda al plegamiento correcto de esta proteína. ¿Por qué las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN? Que se utilice al ARN como el intermediario para la síntesis de proteínas tiene explicaciones evolutivas. Primero, el sistema permite proteger en una mayor al ADN, que es el portador de la información, es decir, que se utiliza copias de la información y no la original durante la producción de proteínas. También se puede crear múltiples copias de la información contenida en los genes, producción de muchas moléculas de ARN por gen y acelerar el proceso de traducción. La transcripción fue adoptada por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. El resultado de la transcripción es la molécula de RNA llamada transcrito. La transcripción es el proceso de síntesis de RNA a partir de DNA. Sigue el mismo principio de apareamiento de bases que la replicación del DNA, pero se reemplaza la timina por el uracilo. En cada transcripción, solo una de las cadenas del DNA se transcribe. La RNA polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de la cadena de RNA, de modo que esta última es antiparalela a la cadena molde de DNA. La RNA polimerasa lleva a cabo la transcripción utilizando un molde de DNA. Los requerimientos son los 4 ribonucleósidos 5' trifosfato, ATP, GTP, UTP y CTP. Presencia de magnesio. La enzima también lleva CN, molde de DNA y copia de dirección 5' a 3'. ARN polimerasa es una de las enzimas más grandes que se conoce. Consta de 5 subunidades: 2-alfa, beta, beta' y sigma O. La enzima completa es denominada oleoenzima y se divide en dos componentes principales: la enzima central denominada core, formada por las subunidades
2 alfa, beta y beta prima. El factor sigma, el polipéptido sigma. Tipos de ARN polimerasa. En eucariotes hay diferentes polimerasas encargadas de sintetizar distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza los precursores del ARN ribosómico ARNR. La ARN polimerasa 2 produce ARN heterogéneo nuclear que tras el procesamiento del lugar a los ARN mensajeros que se traducen a proteínas. La ARN polimerasa 3 que transcribe los precursores de los ARN transferentes, los ARN nucleares y citoplásmicos de pequeño tamaño y los genes para el ARN 5S que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. La ARN polimerasa no necesita un cebador, ya que al iniciar la síntesis se une al DNA en una secuencia específica que el promotor define el punto de inicio de la transcripción y su dirección. El ARN polimerasas en eucariotas. La ARN polimerasa transcribe los genes para la ARN 18S, 5.8S y 28S. La ARN polimerasa 2 transcribe los genes codificadores de proteínas y algunos genes para ARN NP. La ARN polimerasa 3 transcribe genes ARNT, genes ARNR, 5S y los restantes genes ARN NP. Las etapas de la síntesis del ARN mensajero. Con la finalidad de ordenar el estudio de la transcripción, dividiremos la misma en 4 etapas fundamentales. Como la primera etapa, la iniciación. Unión de la ARN pol al promotor e inicio de la síntesis. Segunda etapa, elongación de la cadena de ARN mensajero. Tercera etapa, terminación de la síntesis y liberación de la cadena de ARN. La terminación es cuando la ARN polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando RNA hasta que se encuentra una secuencia terminadora. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARN, liberando el producto completo, que se disocia del ADN. Aparte de la terminación dependiente de secuencias de ADN, se han encontrado diferentes formas de terminación en bacterias. Terminación intrínseca o independiente. Esta depende de la estructura que adquiere el transcrito primario, formando una horquilla de secuencias palindrómicas y una sucesión de residuos de uracilo. La terminación dependientes de RHOP necesita la adición del factor RHO, que funciona como auxiliar de la ARN polimerasa. Procesamiento de RNA eucariótico. Adición de capuchón al extremo 5'. Adición
de 7-metilguanosina, unida por un enlace trifosfato al extremo 5'. Adición de cola polidenilada al extremo 3'. Se agregan 150 a 200 nucleótidos de adenina en el sector de poliadenilación. AAUAAA. Remoción de intrones por espleisosoma. Todos los intrones tienen secuencias de reconocimiento 5' y 3'. Regla GUAG. Las SNRNPS del espleisosoma son catalíticas. Los intrones cortados como lazo son destruidos. Procesamiento de ARNM en eucariotas. Se ubica el sitio de iniciación y la región de término. El cap se agrega en el extremo 5' cuando la cadena tiene una longitud de 20 a 30 nucleótidos. Se adiciona la cola poli A y se hace el splicing, que es quitar los intrones. Splicing, secuencias consenso para ARNM. Estas sirven para identificar. 5' empieza con A en el exón. Nunca cambia. El exón termina, el 3' exón termina en G y este sí puede cambiar. Procesamiento del mRNA eucariótico. Mecanismos de corte y la unión. Se reconoce el G1, GU del intrón y se hace el primer corte. Se pega la A. El exón 1 OH se une con el otro libre y se hace un enlace fosfodiéster. Splicing alternativo. Es la capacidad de quitar intrones y exones. Gracias a esto se pueden crear más mensajeros que hagan variedad de proteínas. En esta imagen podemos ver que se crearon 4 mensajeros. En conclusión, el ADN puede ser replicado y puede ser copiado de él mismo teniendo partes nuevas y partes manteniendo el ADN original. O sea que la replicación del ADN es un proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN cuando la célula se divide. En primer lugar, debe duplicar su genoma para que su célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Así pues, el producto de la duplicación, o sea de la replicación, es una molécula de ADN que posee la misma información genética de la molécula que le dio origen. Por su parte, la transcripción consiste en la síntesis de una molécula de ARN a partir de la información genética presente en una molécula de ADN. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. En esta etapa consiste en copiar la secuencia del ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción y luego estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN usando una cadena de ADN como molde. Entonces, el ADN es la molécula de la vida.
Es un ácido nucleico formado por pequeñas piezas bioquímicas llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos, a su vez, están compuestos de 3 componentes químicos básicos como ácido, desoxirribosa y una de las 4 bases nitrogenadas que puede tener el ADN. En la replicación, como dijimos, es un proceso mediante el cual la célula se duplica y se obtienen 2 moléculas de ADN. Sus características principales son que puede ser semiconservativa, bidireccional, semidiscontinua. Algo también importante que mencionar y que forma parte de la conclusión es, por ejemplo, que al igual que en las procariotas, los cromosomas lineales de las eucariotas se replican por separación de cadenas y apareamiento de bases complementarias de desoxirribonucleótidos, libres con los de cada cadena de ADN y al igual que en las procariotas, la replicación del ADN en células eucariotas es bidireccional. ¿Y en qué consiste la traducción? Bueno, es el proceso por el cual una célula elabora proteínas usando la información genética que lleva el ARN mensajero, ARNM. Este se produce al copiar el ADN y la información que lleva le indica a la célula cómo enlazar juntos los aminoácidos para formar proteínas, como fue lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que significa? En este caso, lo que se está trasladando es una información que originalmente estaba en el genoma, consagrando que en el ADN a continuación se transcribe a ARN mensajero y luego esa información es traducida del ARN mensajero para una proteína. Así que estamos teniendo una misma información, pero va de una forma a otra. Un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos es en una proteína. Esta traducción no se hace con las letras individuales. Es muy parecido al lenguaje humano o cualquier otro idioma, en que otras palabras tienen la misma longitud. Son las 3 letras y el lector en este caso se llama un ribosoma, que es esta gran máquina molecular de subunidades múltiples que viaja a lo largo del ARN mensajero y lee como persona que lee braille. Se lee a lo largo, detecta cuáles son estas letras por debajo de ella y cuando detecta cuáles son esas letras, decide cuál aminoácido debe colocar. Y es el que suma a la creciente cadena de aminoácidos, cadena polipeptídica, para convertirse en una proteína. Esas letras de ARN mensajero se llaman un codón y cada uno de los códigos de un codón codifican para un aminoácido diferente y finalmente los aminoácidos son unidos para ensamblar una proteína. Para finalizar, la transcripción y la traducción son procesos que la célula usa para elaborar todas las proteínas que el cuerpo necesita para funcionar a partir de la información almacenada en las secuencias de bases del ADN. Y solo para rematar, porque aún me falta tiempo en mi video, para finalizar la replicación del ADN hay que recordar que es el proceso por el cual se copia la información genética contenida en una molécula de ADN a otra molécula de ADN. Su transcripción es el proceso por el cual el ADN se transcribe a ARN mensajero. Y esta información
que se almacenó en el ADN se transcribe a, como les digo, a un ARN mensajero por medio de la actividad de una enzima ARN polimerasa. Después, la traducción, que es el proceso por el cual este ARN se traduce en proteínas. Estos tres procesos es un solo proceso que finaliza con una proteína. Para finalizar, el dogma de la biología molecular es un concepto fundamental en la biología molecular que describe el flujo de la información genética de una célula, de nuestra célula. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, maestra, y perdón por la tardanza, perdón por entregárselo hasta ahorita y buenas noches.